darle la bienvenida vía Skype al economista Alberto Dajic, analista quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liz, ¿cómo está? Muy bien, gracias por acompañarnos. Economista, parecería que se completaron ya los cambios dentro del gobierno, sobre todo ya con la posesión de la nueva vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Quedaría este equipo ya conformado completamente para los últimos 10 meses de trabajo que tiene el gobierno del presidente Lenín Moreno. Y ahí quisiera preguntarle hacia dónde ve usted que debería estar encaminado ese trabajo, optimizando el tiempo y en base a las necesidades que tiene el país. Bueno, de aquí hasta que concluya el gobierno, los efectos devastadores de la pandemia, que en el Ecuador fueron muy agravados por la debilidad de la economía, son el eje medular sobre el cual hay que actuar. Es decir, hay que asegurarse de que la economía ecuatoriana subsista, de que la sociedad ecuatoriana subsista, de que los más pobres reciban recursos directos del Estado, como está sucediendo en todos los países del mundo, pese a la terrible limitación. Y eso solo se consigue con la venida de créditos externos, hacia lo cual hay que apuntar hoy con mayor fuerza que a cualquier otra cosa, porque no tenemos medios internos, ni tenemos posibilidad de, a través de exportaciones, o a través de turismo, o a través de los envíos de las remesas de los ecuatorianos desde el exterior, no tenemos la capacidad para generar esas divisas. Por lo tanto, no hay más que tomar crédito en la mejor forma posible, pero debe discutirse ya la agenda de la gran transformación. Mi gran angustia es ver que ha comenzado una campaña donde los candidatos se lanzan. Ya tenemos casi tantos precandidatos como la población de la China. Pero ¿qué es lo que se necesita? No siempre candidatos, sino un programa nacional acordado por todas las fuerzas políticas y los sectores de la sociedad. ¿Qué hacer con la seguridad social? ¿Qué hacer con el régimen laboral que tiene que flexibilizarse? ¿Qué hacer con la modernización del sistema financiero, cuyas tasas están controladas y cuya diferencia de tasas entre cooperativas y bancos es un verdadero absurdo? Tasas activas que son libres, tasas que son fijas, tasas pasivas que son libres, que es un verdadero desbarajuste. ¿Qué hacer con los convenios bilaterales de inversión? Es decir, los grandes temas nacionales, para que eso no sea susceptible de manoseo político, no sea susceptible del juego del clientelismo, porque si eso no es así, la campaña nos llevará a un episodio más de que el que diga la cosa que la gente quiere oír va a ganar. Ahora, no es necesariamente lo que el país debe. Ahora, usted lo acaba de mencionar, economista, y el país ve con asombro la cantidad de nombres que se perfilan como precandidatos a la presidencia de la República. ¿Hacia dónde puede llevar este hecho de que hayan este fraccionamiento, ¿no? El que hayan tantos nombres representando quizás una misma ideología, en lugar de, como usted decía, que haya un candidato representativo por cada una de estas corrientes, ¿no? Liz, esto va más allá de las tendencias políticas. Es grave que una misma tendencia tenga 4 o 5 exponentes, pero más grave es que el país no tenga objetivos nacionales que trasciendan a las tendencias. La seguridad social, ese es un tema que no tiene que ver con la tendencia política. El tema de la seguridad social, sea usted de izquierda, de derecha, de centro, del norte, del sur, del este o del oeste, es una seguridad social quebrada. Es una seguridad social insostenible si el Estado tiene que aportar el 40% de las pensiones. Es una seguridad social insostenible si se sigue pagando jubilaciones sobre 15 sueldos y se recogen los aportes sobre 12. Es una seguridad social insostenible si se dan servicios gratuitos que no se cobran. Eso tiene que discutirse y la gran reforma tiene que analizarse y llegarse a un acuerdo para que no haya partido de izquierda o partido de derecha que se salga de los andariveles. Este es el gran problema nacional, que los grandes temas no están acordados y por lo tanto
quien venga, aunque sea el Papa Francisco, no va a poder hacer la gran transformación del Ecuador, porque el Ecuador no se va a transformar ni en 100 días ni en 100 meses. Se va a transformar en muchos años de sostener políticas correctas, con objetivos nacionales claros. Pero si esos no son los temas que hoy se están discutiendo, como usted lo señala, economista, entonces la pregunta que cabe también es qué nivel de gobernantes, incluso de asambleístas, pudiéramos llegar a tener para los próximos años. Liz, sin un acuerdo nacional no hay gobernante bueno. ¿Se debe reformar la seguridad social? Claro. Y en el año 1994 no propusimos en una consulta popular la reforma. Y los partidos políticos, por el interés politiquero, la echaron para atrás. Y no habíamos eliminado en 1994 el perverso subsidio a los combustibles. No existía ya una fórmula que mes a mes calculaba el precio de los combustibles. Y ya no estaba fijado por política, sino por la realidad. Nos habíamos deshecho, habíamos desarmado el subsidio. ¿Y qué hizo la política nacional? La Corte Nacional de Justicia a declarar la inconstitucionalidad y tirar atrás, virar ese mecanismo que era tan saludable, y mire usted el daño acumulado a la sociedad. Era un gobierno que sabía lo que había que hacer, que estaba haciendo lo correcto, lo indispensable. ¿Por qué fracasó eso? Por falta de un acuerdo nacional sobre los grandes temas. ¿Pero usted no ve viable que todavía el país esté a tiempo para lograr ese gran acuerdo nacional en base a que esa de aquí será una elección que tiene un tinte diferente, si bien ese tinte político, pero va acompañado de una crisis, de una pandemia que ha afectado al país, que ha sacudido al país, sumado también a una crisis de corrupción nunca antes vista quizás, o más bien puesta sobre la mesa, cosa que antes era a lo mejor un secreto a voces, pero ahora ya hay una confirmación de hechos? Entonces, ¿eso no podría cambiar ese panorama político rumbo a las elecciones de febrero del 2021? Pero por supuesto, todos los candidatos deben sentarse y establecer los 5 o 6 grandes temas: las metas macrofiscales, la situación de la seguridad social, la reforma laboral, los acuerdos internacionales. Es decir, hay que establecer los 5 o 6 grandes temas y todos ponerse de acuerdo que llegue quien llegue, eso se va a respetar. Ahí entonces el país tendrá salida. Si no, seguiremos dando tumbos, como lo hemos venido haciendo durante tantos años. Pero eso debería implicar de poner egoísmo y tener una voluntad política. ¿La ve usted quizás entre aquellos que figuran hoy como precandidatos a la presidencia de la República? Veo lamentablemente mucho individualismo, no veo capacidad de diálogo y una sociedad que no dialoga miente. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay esos objetivos, yo no tengo que decir la verdad, tengo que decir lo que me votos, y eso es mentir. Dar votos, si usted va y le dice a la gente, mire, o se baja los años de jubilación, con lo cual se aumenta la edad de jubilación, o se recogen más pensiones, o el sistema no funciona. Uy, ¿qué va a decir un candidato? No, es cuestión de administrar bien la seguridad social, cuando la realidad es otra. Entonces, si no hay esos grandes acuerdos, cuando la sociedad no dialoga y la sociedad no se pone de acuerdo sobre grandes temas, va a mentir. Por estos actos de corrupción en los que están inmersos hoy por hoy, o suenan nombres, por ejemplo, de asambleístas, ¿qué tanto podría repercutir en aquellos partidos políticos que sí, que aspiran obviamente a llegar a Carondelet, ya en el momento de la elección? Lo que hemos vivido de corrupción es asfixiante, es demoledor. Es una cosa que nos ha dado a los ecuatorianos una sensación de desesperanza, pero no hay que perder la esperanza. Y una de las primeras cosas que debemos hacer para quitar la corrupción es precisamente quitarle al Estado tanto poder, tanta injerencia, meterse tanto en tantas cosas, que es donde surge esa corrupción. Dígame usted, en Teleamazonas, usted
y los empleados de Teleamazonas están viendo cómo hacen negocio con las cosas de Teleamazonas, no, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué se ha dicho de los canales del sector público, de los medios que están quebrados? Porque los quebraron con unos sueldos gigantescos y corrupción. Esa es la diferencia. Comencemos entre los grandes objetivos nacionales a redefinir ese tamaño del Estado, a ponernos de acuerdo qué empresas, departamentos, ministerios deben desaparecer, qué actividades deben realizar compras única y exclusivamente a través de procurement, que volvamos a establecer el requisito de del informe previo de la Contraloría. ¿Cuánta corrupción se hubiese eliminado si el informe previo de la Contraloría se hubiese dado en el país? ¿Eliminado por quién? Por la FARC, Familia Revolución Ciudadana, para todos los propósitos que hoy ya conocemos en el Ecuador. Ahora, sin duda alguna, ese será uno de los desafíos que tenga el siguiente gobierno, esa cirugía también, o continuar con esa cirugía a la corrupción. Y lo otro es esa preocupación latente de la que ya hablábamos, economista, y es precisamente la situación económica del país. Ante eso, pues esta semana se espera tener ya noticias concretas sobre esa renegociación de la deuda con los tenedores de bonos. Hay una mayoría, un porcentaje estimado del 60% de apoyo a esta propuesta del país en cuanto a dicha renegociación. ¿Esto qué permitirá al actual gobierno en los 10 meses que quedan y al que vendría pues ya a partir de mayo del próximo año ya posesionado, ¿no? Cuidado, Liz. La renegociación se ha hecho hasta aquí muy profesionalmente. No se la ha politizado. Los acreedores externos no perdonan que con el dinero de ellos se haga política interna. Es decir, es un tema técnico y esperemos el resultado y ojalá sea favorable, confiamos en que así sea. Pero cuidado, creamos que con esto ya hay plata para resolver las cosas. No, hay un alivio de algo insostenible, que era ese flujo de pagos que no se puede hacer. Pero las grandes reformas, los grandes temas pendientes, en nada, ni en 1 milímetro así, quedan reducidos por el hecho de reestructurar esta deuda. La reestructura de la deuda no elimina ni hace más fácil la solución de la seguridad social. No hace más fácil la solución del tema laboral y la necesaria flexibilidad hacia futuro. No impide, evita o no hace ya necesaria la reducción del Estado y la redefinición del rol del Estado. No, las grandes transformaciones deben hacerse, se requieren, aunque no nos cobren los acreedores. Las necesitamos porque sin ellas el Ecuador no sale. Ahora, esas grandes transformaciones ya competen casa adentro, obviamente, pero el dar paso a esta reestructuración de la deuda incluso ha sido con, por decirlo de alguna manera, con un visto bueno por parte de organismos multilaterales de crédito, ¿no? Que han avalado eso, viendo el desenvolvimiento que ha tenido el Ecuador en materia económica. Eso también, ¿cómo puede influir de manera quizás positiva el hecho de que estos organismos vean de buena manera ese plan económico, esa ruta económica que el país ha aplicado y que intenta seguir ejecutando? Esto es un ajedrez, Liz, que no se debe manosear. Yo he visto con mucha pena que sectores que nunca están de acuerdo con nada, sí, este gobierno tiene un grave pecado de omisión de no haber hecho las grandes correcciones, pero no se puede negar que en el tema de la deuda están haciendo un trabajo profesional y bien hecho. Entonces, esto es un engranaje. Si no hay organismos internacionales, los acreedores no se montan. Si los acreedores no se montan, los organismos internacionales tampoco están satisfechos. Entonces, es un engranaje. Hay que armar un muñeco, es un ajedrez en el cual se van poniendo las piezas para que finalmente el Ecuador produzca unas cifras viables, unas cifras coherentes que permitan visualizar una economía y una sociedad que pueda salir adelante para resolver el tema de la pobreza. ¿En el corto o mediano plazo, economista? Porque hoy la situación económica, evidentemente, pues, y es público, es muy complicada acá en el país. Liz, me he pasado diciendo en este canal y en todos los medios, ¿qué país del mundo sale de la pobreza en 1, 2, 3 o 5 años? A esa China, horripilante en su sistema político, que nos tiene agobiados en la relación con el Ecuador,
esa China de gran éxito en lo económico le tomó 50 años. El Ecuador necesita un mínimo de 30 años de sostener políticas correctas. Y cualquiera que diga que en 100 días, en 100 minutos, en 10 años lo va a hacer, es mentira. Que hay un gobierno que lo pueda hacer, es mentira. 2, tampoco. Tiene que haber un conjunto de objetivos que la nación los adopte como propios, se convenza de ellos y que la población los sostenga para con ese proyecto nacional sostenido 30 años podamos decir ya no somos pobres. Es decir, que se mantenga en el tiempo, y no vaya cambiando con cada gobierno. Es que es obvio. Imagínese si la línea editorial de Teleamazonas cambia cada semana. ¿Qué pasaría? Sería un caos y usted pierde sintonía. Es que no tiene que haber continuidad. La nación es una. Los gobernantes solo son funcionarios encargados de lo que la nación quiere. El gran problema es que la nación ecuatoriana no sabe lo que quiere. No entiende lo que quiere. Y hay que ponerla de acuerdo. Un país no sale adelante por un hombre, ni por una mujer, ni por un gobierno, ni por dos. Sale adelante por una nación, un pueblo convencido de un objetivo. Y es ahí donde los líderes tienen que empujar los objetivos de un pueblo. Pero no los tenemos definidos en los grandes temas. Es la responsabilidad también del electorado, ¿no? De escoger, de escuchar las propuestas y no dejarse llevar quizás por los bonitos discursos o la demagogia, sino aprender la lección y ahora apuntar. Y quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nos vamos a ir a una pausa.